En las bulliciosas calles de Nueva York, entre los taxis amarillos, los rascacielos imponentes y el ritmo frenético de la ciudad que nunca duerme, ocurrió uno de los casos más extraños jamás registrados. Una historia que desafía las leyes del tiempo y de la lógica. ¿Puede una persona aparecer de la nada en el siglo XX vistiendo ropa del siglo XIX, sin saber qué ha pasado? Esta es la inquietante historia de Rudolf Fentz, un hombre que, según muchos, fue un auténtico viajero en el tiempo. Era una noche tranquila de junio de 1950, en el corazón de Manhattan. Cerca de Times Square, los neoyorquinos paseaban, disfrutaban del calor veraniego, algunos salían del teatro, otros simplemente caminaban por la ciudad. Pero a las 11:15 de la noche, un suceso extraño detuvo a varios testigos. Un hombre apareció repentinamente en medio de la calle. No fue que viniera caminando desde una esquina, sino que simplemente apareció, como salido de la nada. Vestía un abrigo largo, zapatos con hebillas, un sombrero anticuado y un bigote perfectamente recortado al estilo del siglo XIX. Parecía confundido, desorientado. Miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si no entendiera dónde estaba. No tardó en ser atropellado por un taxi que venía a gran velocidad. El impacto fue fatal. El hombre murió en el acto. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. La policía llegó rápidamente a la escena. Revisaron los bolsillos del hombre buscando su identificación. Lo que encontraron dejó a todos boquiabiertos. Entre sus pertenencias había una carta fechada en 1876, un billete para un carruaje tirado por caballos, un recibo por el cuidado de un caballo en una caballeriza de 1870, unos billetes de banco antiguos que ya no estaban en circulación, y lo más impactante, una tarjeta de presentación que decía Rudolf Fentz, Quinta Avenida, Nueva York. Pero aquí está el detalle más inquietante. Ninguno de estos objetos mostraba señales de envejecimiento. Todo parecía nuevo, como si hubiese sido guardado apenas unos días atrás. El caso cayó en manos del capitán de policía Hubert V. Riem. Intrigado, comenzó una investigación para descubrir quién era este misterioso hombre. Buscó en los registros de identidad, pero no había nadie con ese nombre en el censo, en las listas de inmigración, ni en los archivos recientes. Nadie reportó su desaparición. Entonces, Riem amplió su búsqueda a registros más antiguos. Y ahí fue donde todo cambió. Encontró en un directorio telefónico de 1939 a una mujer de apellido Fentz. Al visitarla, descubrió que era la viuda de un hombre llamado Rudolf Fentz Jr. Cuando Riem le preguntó por su esposo, la mujer relató algo perturbador. Su suegro, Rudolf Fentz, había desaparecido misteriosamente en 1876. Había salido a caminar una noche y nunca volvió. Jamás se encontró su cuerpo. Era como si hubiera desaparecido del mundo. La policía investigó aún más a fondo y encontró en los archivos de desapariciones antiguas un reporte que coincidía perfectamente con el Rudolf Fentz del siglo XIX. El hombre había desaparecido sin dejar rastro, hasta que, aparentemente, apareció 74 años después en medio de una avenida de Nueva York. ¿Cómo era posible? ¿Había entrado accidentalmente en algún tipo de portal temporal? ¿O era parte de algún experimento fallido de física cuántica, antes de que siquiera se hablara de eso? Lo cierto es que no había ninguna explicación lógica para lo sucedido. La historia fue archivada sin resolución. Y lo más inquietante es que todas las pruebas, la ropa, los objetos, incluso el cuerpo, desaparecieron de los registros pocos años después. Censurado o eliminado. Como si alguien hubiera querido ocultar el caso. Durante muchos años, la historia fue repetida en círculos de lo paranormal. Fue publicada en libros, revistas e incluso en reportes de fenómenos inexplicables. En los años 70, el investigador estadounidense George Murphy rastreó los archivos y encontró registros reales del caso Fentz en la policía de Nueva York, aunque incompletos. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió en los años 2000. Algunos afirmaron que el caso era solo una adaptación de un cuento de ciencia ficción escrito en los años 50 por Jack Finney. Pero aquí está el dato curioso.
El cuento de Finney fue escrito años después de que aparecieran los reportes del caso Fence en revistas policiales. Entonces, ¿copió Finney un caso real, o alguien trató de disfrazar lo real como ficción? Hasta hoy, nadie puede responderlo con certeza. El caso de Rudolf Fence sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver del siglo XX. Un hombre que, aparentemente, cruzó la barrera del tiempo sin quererlo. Una historia que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Y si el tiempo no es una línea recta? ¿Y si, en algún rincón oculto del universo, existen brechas invisibles, por las que cualquiera podría pasar sin darse cuenta? ¿Podría ser Rudolf Fence el primero de muchos viajeros en el tiempo? Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos que te harán dudar de lo que creías posible.